Como es de vuestro conocimiento, estamos buscando despertar en cada uno de ustedes un anhelo por el Espíritu Santo. Ya hemos dicho que el Espíritu Santo es una realidad en nuestro corazón. Desde el día que entregamos nuestra vida a Cristo, desde ese momento, la persona del Espíritu Santo ingresó a nuestro corazón. Y como el corazón del hombre nunca ha estado vacío, lo que sucede es que cuando el hombre vive su vida, ignora a Jesús, él cede que el enemigo, Satanás, habite su corazón. Pero cuando el hombre decide entregar su vida a Jesús, el Espíritu Santo con autoridad expulsa u ordena a los demonios o al demonio que deshabite esa casa que no le pertenece, sino que ahora le pertenece a la gracia de Dios, y el Espíritu Santo toma control de nuestro corazón. Usted tiene el Espíritu Santo. En usted reside el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo tiene diversidad de manifestaciones, y cada manifestación del Espíritu tiene un propósito. Nosotros enfatizamos el valor del bautismo que Jesús nos da, que se llama bautismo en el Espíritu Santo. El bautizador en el Espíritu Santo es nuestro Señor Jesucristo. Insistimos que toda aquella persona que quiere ser lleno del Espíritu Santo debe de buscarlo, debe de pedirlo, y una manifestación de ello para los pentecostales es el hablar en otras lenguas. No estamos hablando de que usted y yo, si acaso conocemos algunas otras palabras o algunas palabras en otros idiomas, que por naturaleza estemos orando, cambiamos de español a alguna lengua o parte de algunos términos lingüísticos, sino que esa es una acción total del Espíritu Santo que toma control de nuestra lengua y comenzamos a orar en otras lenguas. El Espíritu Santo, o el apóstol Pablo dijo que muchas veces, o no muchas veces, sino que cuando hablamos en lenguas estamos hablando misterios. Estamos hablando misterios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora bien, hace 2 semanas dijimos que un paso para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo es la oración. El texto bíblico inicial que sugerimos es de Lucas 11, 9 al 13. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Note usted en qué momento el Señor Jesús está hablando de pedir al Espíritu Santo. Él todavía está presente, pero dice él ya como un anticipo, preparando actitudes, expectativas, hambre si cabe, de que ellos en un momento serían testigos de que Jesús los dejaría, y que él ya dice o ya ha dicho: no les dejaré huérfanos, sino que enviaré el Consolador para que esté con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Entonces ya Jesús está haciendo un planteamiento. Ustedes pidan y Dios da. Busquen y van a encontrar. Toquen y se les va a abrir. Y nuestros anhelos no solamente deben de estar supeditados a los asuntos materiales exclusivamente. Necesitamos de las cosas materiales, pero también necesitamos del Espíritu Santo o de las cosas espirituales. Ahora bien, enfaticé entonces el valor de la oración. Y si ustedes se dan cuenta, en el nacimiento de la iglesia, esta iglesia, los miembros de esta congregación solían orar. Para darles un ejemplo, Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Hechos 1:24. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Hechos 4:24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Aunque no está la palabra oración, pero estas palabras son las con las que ellos oraron. Y Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La iglesia era una iglesia de oración. San Pablo una y otra vez hizo énfasis en el valor, en la importancia de la oración. Grandes hombres de la historia nos hablan sobre la oración y nosotros debemos de entender que la oración es un recurso que Dios ha puesto a nuestra disposición para poder entablar una conversación con Él, para poder intimar con Él, para poderle dar gracias, para poder presentar peticiones. La oración es vital, la oración es importante y la oración en este caso se presenta como el recurso para poder pedirle a Dios que nos llene con su Santo Espíritu, que se manifieste, que se muestre con su Santo Espíritu entre nosotros. Permítame referirle un poco sobre la oración. La oración es nuestro tanque armado. Cuando el pueblo de Dios la pone en acción, las puertas del Hades no prevalecerán contra él. No va a haber fuerza que contenga la oración. El Señor está hablando de esa situación necesaria mientras nuestros ojos estén abiertos. Si usted este día vive y Dios le da la oportunidad de vivir 100 años más, usted sabe que va a necesitar tener como aliado a Dios. Y esa alianza se muestra en momentos cuando nos decidimos orar. Por otro lado, la oración es mencionada por San Pablo como un elemento esencial para la guerra espiritual. Al igual que el escudo, la espada y el yelmo. Él dijo: orad en todo tiempo en el Espíritu. No se olviden de orar y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Es necesario, porque a veces, así como describe en Efesios capítulo 6 cómo debe de vestirse el creyente, debemos de entender que para enfrentar situaciones que salen de nuestras manos, que se presentan como desafíos,
como imposibilidades, lo enmarcan algunos en el concepto de guerra espiritual. Ya no es esa oración entonces reposada, ya no es esa oración pasiva, sino que esta es una oración activa, enérgica, porque vamos a enfrentar una guerra. Y Satanás le ha declarado la guerra a la iglesia. Satanás ha declarado guerra a las familias. Satanás ha declarado guerra a las personas. Pues usted y yo sabemos que para vencer, para triunfar sobre la guerra espiritual, necesitamos orar y necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Por otro lado, la oración puede hacer de todo. ¿Por qué? Con Dios todo es posible. Es con la oración que nosotros podemos hacer esas declaraciones extraordinarias. Podemos llegar a decirle: Señor, aunque mis ojos están contemplando una cosa diferente, yo en tu nombre confieso y declaro que tú puedes hacerlo, porque no hay nada que Dios no pueda hacer. Y mientras esa línea nosotros no la crucemos, cuando ya Dios ha dicho o ha determinado que nosotros vamos con el Señor, mientras esa línea Él nos diga pasa, nosotros podemos seguir insistiendo y podemos seguir insistiendo y podemos seguir insistiendo en que Dios lo va a hacer. Y si al final mis ojos y mi voluntad y mi deseo no se concreta, sabré pacientemente decirle a Dios: Señor, esta fue tu soberana voluntad y te damos gracias porque tú eres soberano. ¿Cuántos creen en la soberanía de Dios? Dios es soberano y en su soberanía Él nos permite actuar en ciertos momentos y situaciones. Pero cuando Él ya determina, usted puede decir como Job: alabado sea Dios. Dios dio, Dios quitó, alabado sea Dios. Es muy difícil llegar a expresar esas palabras. Nosotros las podemos repetir, pero aquel que pasó por ese fragor, por esa condición, él supo desde lo más hondo de su ser, porque había llegado a conocer a Dios, porque había llegado a entender que es ser leal a Dios. Entonces él pudo superar el estado y el momento. A Dios le plació dejarlo con vida. Después de ese instante que todos pasaban lamentándose por él, Dios le prolongó la vida. Dios dijo: si yo te quité tal cosa y tú tenías esto, si eran 500 bestias, yo te voy a dar 1000. No encuentre 1000 mujeres, porque de eso ya no habla. Pero le duplicó. En la soberanía de Dios, Él pasó la prueba. Y esa prueba, al pasarla, y viene Dios para testimonio de cómo es posible pasar las pruebas. No hay ninguno de nosotros que no haya sido probado en algún momento, o que no vaya a ser probado en algún momento. Pero si usted y yo pasamos la prueba y no entramos en tentación, hace unos meses yo les dije que entre la prueba entre la prueba y la tentación estamos muy cerca, porque puede ser que la prueba no es tentación, pero cuando nosotros empezamos a juzgar a Dios, a hablar cosas fuertes contra Dios, ¿sabe qué ocurrió? La prueba se convirtió en una tentación. Porque ya estamos tentando a Dios. Ya estamos diciendo cosas que exaltan al enemigo en nuestras vidas. Si estamos en prueba, digámosle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, sácame de esta prueba. Y aunque vengan algunos otros sugiriendo qué clase de Dios usted y yo tenemos, y cómo es posible que lo que le está ocurriendo, usted que es una persona que ya tiene alas de ángeles, porque ya muchos de ustedes
Pero si usted es un angelito, pero si usted es una angelita, ¿cómo es posible que a usted le esté ocurriendo eso? ¿Qué Dios tiene usted? Y si eso nos envuelve, pasamos a la tentación, entonces decimos, en vano he hecho eso para Dios, en vano he hecho esto, de nada me sirvió el ayuno, eso es entrar en tentación. Y no permitamos que el enemigo nos lleve a la tentación. Por otro lado, la oración puede extenderse y abordar cualquier problema que alguien enfrente en la tierra. Además, la oración del justo puede lograr mucho. La oración es el acceso privilegiado al Dios del universo que compró y pagó con la sangre de su Hijo para nosotros y para todos los que le reciben libremente como Señor. La oración nos permite descansar y confiar. Estas dos palabras que se escriban en nuestro corazón, descansar y confiar. Señor, tú lo sabes todo. Yo lo que voy a hacer es descansar y voy a confiar, porque tú no duermes. Jehová no duerme. Los oídos de Él no están afectados. Él puede oírnos. Él está despierto. En cualquier momento o circunstancia podemos hacerlo, podemos orar y estemos seguros que la oración llegó al Señor. Además, la oración significa esperanza, implica ayuda, representa alivio, conlleva poder. Todo eso en grandes cantidades. Y además Dios oye las oraciones de sus santos. Estas pueden tomar la forma de peticiones, acciones de gracias, alabanza, adoración, meditación e intercesión. Hermano, en los últimos días les hemos estado hablando sobre la oración, inyectando en ustedes una necesidad de orar. Festejo y doy gracias a Dios por los hermanos que ya a las 5 de la mañana están orando. En ese momento el Señor está permitiéndonos que estemos unánimes. Y ahí estamos orando, hermanos. Algunos nos levantamos o se levantan un poquito más tarde o se levantan un minuto para las 6 y todavía está en el marco de las 5 de la mañana. Pero lo que yo sé que está ocurriendo es que ya hay hermanos orando a las 5 de la mañana. La congregación, si despierta esta necesidad y aprovecha esta oportunidad, Dios hará maravillas, grandes cosas en su vida, en su familia. Y sabe, una amistad en desarrollo produce confianza. Una amistad en desarrollo produce confianza. Cada momento que usted quiere hablar con Dios, usted puede estar seguro que las puertas están abiertas para usted. Y que tenemos un acceso glorioso hasta su presencia. Hagamos uso del recurso de la oración, hermanos. Estamos desarrollando un culto el día viernes, que es un culto de oración. Estamos dando algunas enseñanzas breves sobre la oración. Si usted no tiene nada que hacer ese día viernes, venga, únase a ese proyecto de oración y el bien va a ser suyo. Alguien sugiere que dejemos de estar dependiendo de la intercesión de los demás mientras yo estoy con mi chocobanano. Hermanos, oren por mí, ahí ayunan por mí y con el chocobanano. Hermano, aguántese un poquito usted también y métase a orar.
Pero no esté dependiendo siempre de la oración de los demás. Sí, estamos entendiendo el valor de interceder los unos por los otros, es bíblico. Pero es interesante que usted haga uso de este recurso. Se olvidará posiblemente en ese tiempo de oración de sus propias necesidades y va a incursionar a favor de otros. Y algunos sabiamente dicen que cuando usted deja de orar por sus asuntos y se mete a orar por los asuntos de otros, que se convierte esta oración en una oración intercesora, Dios estará atento y cuidando por lo que usted no está orando, por lo que usted está pasando. El Señor dice: estás orando por otros, sepa o conoce que yo estoy cuidando de lo tuyo. Sí, en el nombre de Jesús. Le invito entonces a que para su propio bien no esperemos situaciones o dificultades para orar, porque cuando vienen aprietos, cuando vienen situaciones, hasta entonces nos volvemos más cristianos. Pero mientras no tenemos dificultades mayores, no tenemos necesidad. No tenemos necesidad. Hermano, no esperemos que las cosas vayan de mal en peor para sentir o saber que es bueno orar. En todo tiempo hagámoslo. Alguien dice que una persona de oración no se desconecta en ningún momento. Está echando tortillas, eso no le impide estar orando. No le impide orar. Va en el vehículo. Bueno, ya algunos estamos, porque la atmósfera está cambiando, ¿verdad? Ya algunos ya no ponemos la radio secular. Ahora, como ya se puede, con la internet, en el carro, lleva su móvil, busca allí, la atmósfera está cambiando, y ya usted va en la presencia de Dios, tocado por Dios. Y usted va ahí: gracias, Señor, la atmósfera está cambiando. Y yo sé que en este camino que voy, tú vas a abrir las puertas cuando ya llegue, ya todo estará preparado, porque así actúa Dios con los suyos. Sí, créalo, hermano. Me contó una pareja, hermanos nuevos en la iglesia, jóvenes, que tienen una tienda. El que atiende la tienda no era cristiano, pero él estaba entendido que los dueños de la tienda son cristianos. Y por eso, de alguna manera, el empleado aprendió a decir: Dios, no he vendido nada, ayúdame. Pero un día de estos al fin aceptó al Señor. Sus patronos lo llevaron a recibir a Cristo. Ahora ya el empleado es cristiano. Pero antes de eso él les contaba que siempre decía: Dios, Señor, mira, todo el día sin ventas de nada. Y preocupado, ya casi para cerrar, alguien llega y compra. Y la venta podría venir a ser el resultado, si muchos hubiesen llegado con una sola factura, cubrió la meta del día. Y eso que no oraba. Dígame usted cuántas cosas pueden cambiar si usted se vuelve en un hombre y en una mujer de oración. Vamos y oremos. ¿Es con ustedes? Vamos y oremos. Ahora hay un requisito para recibir el Espíritu Santo. Además, la oración es necesaria, pero también es importante la humildad. El apóstol Pedro, en su primera carta, aconsejó
a la iglesia diciéndoles: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La humildad es definida como la virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo con tal conocimiento. Y el comentario del mundo hispano la define como la actitud de darse cuenta de las limitaciones propias, referente a la declaración de Pablo, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Además, San Pablo señala que la humildad es una de las virtudes cristianas, junto con la compasión, la amabilidad, la bondad y la paciencia. Es necesaria la humildad para llegar a la presencia de Dios, invocando que su Santo Espíritu nos llene. Hay momentos en que Dios ha querido mostrarse en algunos de nosotros, pero nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestra manera de ser, muchas veces no nos permite. Siempre estamos con la barbilla levantada. Bueno, Señor, yo no estoy de acuerdo con eso. Hasta cosas un poco raras se escuchan cuando dice: ¿con caída o sin caída? Ay, Señor. Hermano, por favor, tengamos una actitud sencilla y humilde en la presencia de Dios. Señor, te necesito. Ante la sociedad o ante personas, usted es una persona valiosa, es una persona que no se quiebra tan fácilmente, es una persona admirable, pero esas son cosas que usted y yo las debemos de dejar en ese plano. Pero cuando se trate de buscar el rostro, la gracia, la bondad de Dios, vengamos con una actitud sencilla, con humildad. Su máster que esté pegado allá en la pared. Ese conocimiento que está en su mente, solamente ocúpelo para funcionar en la parte natural y dígale: Señor, que estos elementos que se cruzan en mí y que hay momentos que cuestiono tu palabra porque yo no lo puedo aceptar tan fácil por mi mente educada o por mi mente preparada, pues hermano, deje eso a un lado y con humildad venga Dios y dígale: te necesito, Señor. Lléname con tu Santo Espíritu. Y si de humildad se trata, la Virgen María es un ejemplo. En su cántico dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. He aquí la sierva del Señor. Otra versión dice: María respondió: yo soy la esclava del Señor. Que suceda todo tal como lo has dicho. Y el ángel se fue. Esta actitud de María facilitó las cosas para que el Espíritu Santo hiciera sombra sobre ella. Soy tu sierva. Ella sabía lo que se estaba exponiendo. Que el ángel le dijera: vas a ser madre, y no se había casado, ella sabía lo que se estaba exponiendo, pero dice: yo soy esclava del Señor, que se haga como Él quiere que se haga. Y Dios, que tenía su proyecto, lo desarrolló, y esto le facilitó a Dios. Cuando usted y yo actuamos en obediencia, le facilitamos a Dios la operatividad. Cuando usted y yo nos sometemos al Señor, vamos a ser testigos de grandes cosas. Aquello que pensábamos que no sucedería en nuestra vida, haremos que sea realidad, porque Dios exalta al humilde, pero al altivo lo ve de lejos.
examine o examinemos nuestros corazones. Entonces, de acuerdo con lo anterior, es necesario mostrar sentido de bajeza, de necesidad delante del Señor, para que se nos otorgue la llenura, el bautismo en el Espíritu Santo. Esto nos permitirá vivir una vida plena en nuestra fe cristiana. Esto nos permitirá mantener una comunión estrecha y constante con el Señor. Esto nos permitirá mantenernos bajo su cobertura de manera constante. Esto nos permitirá ser sus embajadores en cualquier espacio. Esto nos permitirá operar en todo bajo su autoridad y poder. Y esto sucederá cuando cada uno de nosotros seamos llenos, saturados constantemente del Espíritu Santo. Dios es fiel. Y Él puede hacer las cosas aunque usted y yo no se las pidamos. Porque Él es soberano. Pero tómelo usted como una condición para recibir tal o cual bien. Señor, yo sé que no es necesario que yo haga tal o cual cosa, pero como tú me pides en tu palabra que yo lo haga, yo lo voy a hacer, porque quiero obedecer. Y cuando la obediencia se muestra, el cielo se va a abrir. Seamos obedientes. Busquemos que el Señor nos inunde y nos rodee con sus favores y con sus bondades. ¿Dicen amén? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por habernos dado al Espíritu Santo. Y te damos gracias por el hambre que estás despertando en nosotros para que el Espíritu Santo actúe, opere, obre según su sentir en nuestras vidas. Nosotros nos sometemos a esta hora al Espíritu Santo. Pedimos que se enseñoree, pedimos que nos ayude y nos libre de caer en tentación, nos libre de maldades, nos libre de pecados, nos libre de andar por caminos ajenos, nos libre de dejar de tener comunión con Dios. Ayúdanos a amistarnos más estrechamente contigo, porque los que aman al mundo, a Dios aborrecen. Señor, que no siga sucediendo eso. Queremos amarte y someternos a ti.